venía un pensamiento, siempre parto de mi vida, mi experiencia personal, de cuánto ha hecho la palabra de Dios en mi vida, porque tú no puedes predicar de lo que no sabes. Usted no puede dar testimonio de qué Dios ha podido hacer en su vida si Dios no ha hecho nada. ¿Sí? Y cuando veo cambios en mi vida con respecto a este tema, la paternidad, recuerdo que era muy difícil para mí obedecer. Le atribuía que, y veía pues, cuando llegó a Cristo, que todos los jóvenes varones que tenían su familia estable, papá, mamá, eran más centrados, más obedientes que los que eran hijos de madre soltera, porque yo lo veía así, porque era hijo de madre soltera. Pero a medida que pasa el tiempo, me di cuenta o seguí conociendo gente y esa estadística no era correcta, porque hay hombres que se criaron con sus padres y son muy rebeldes. Entonces, ahí es donde uno se rasca la cabeza y dice, bueno, es difícil, ¿ve? Incluso atender a la humanidad con métodos. ¿Por qué? Porque he conocido a lo largo del tiempo hombres muy rebeldes que se resisten a la autoridad, que les cuesta escuchar a otro hombre, les cuesta dejarse guiar o dirigir, porque no fueron o fueron criados por madres solteras. Pero veo otros que fueron criados por sus padres y a veces son hasta más rebeldes que los hijos de madre soltera. Son más rebeldes, más altivos, más actanciosos, más presumidos, porque el que es criado por madre soltera tiende a ser temeroso, cauteloso. ¿Por qué? Porque así fue criado. ¿Por qué? Porque las madres, las mujeres son, cuidado con esto, que no sé qué más, y siempre están protegiendo a los hijos y son más preventivas. Las mujeres son más preventivas que los hombres. Mentira. A veces sí, a veces no. Entonces, la realidad es que hay un dicho, cada cabeza es un mundo. Y la verdad central es que cada uno de nosotros tiene un corazón. Y la vida la llevamos conforme al corazón, porque del corazón es que mana la vida. Nuestra conducta es como tenemos el corazón. Y no hay ningún otro tipo de explicación a esto. Y por eso ahí se cae la psicología evolutiva muchas veces. Porque lo muy poquito que sé, que es bastante para mí, es que podemos ver que una persona se forma en los primeros 5 años de su vida. Pero observo en que hay hijos de un mismo padre, una misma madre, en un hogar, que se crían en esos 5 años, primeros 5 años con sus padres, y uno es más rebelde que el otro. Uno es más obediente que el otro. Aquí los que no tienen por dónde agarrar son los hijos únicos. No hay pele. Y le aconsejo a los hijos únicos que sean hijos de corazón obediente, porque ¿qué le va a quedar a esos pobres padres? Sí. Y reflexionaba y definitivamente es un asunto personal. Es algo personal. ¿Cómo tienes el corazón? Y no depende si fuiste criado con quien hayas sido criado. Depende de qué actitud asumes y qué posición tienes en tu corazón por las circunstancias de vida que has llevado. Estamos en la biografía de los reyes de Israel, ¿sí? Partiendo de que es una familia en la que podemos agarrarla por la sencilla razón que esa es la genealogía de Jesús. Pero la desobediencia de
uno de los hijos o descendientes de David, trae la división del reino. Y cuando me pongan allí en el generador de caracteres el pasaje bíblico, primero de Reyes, capítulo 15, habla sobre el rey Nadab, pero de Jerusalén, no de Judá. En el segundo año del reinado de Asa, Asa fue un rey que duró 41 años, fue un rey que obedeció a Dios, fue un rey que agradó a Dios, un rey que Dios prosperó, un rey que Dios bendijo. Aunque no pudo, no quiso o no logró quitar los altares de los lugares altos, o sea, los lugares de brujería en las montañas. Sí, y a veces la gente piensa, no, que la brujería es poderosa porque están en las montañas, eso. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. O sea que aún la montaña está por debajo del cielo, ¿ok? Dios está por encima de todo lo que se levante. ¿Sí? Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar en Israel y su reinado duró 2 años. Solo 2 años duró, pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor. Cometió los mismos pecados que su padre había cometido, brujería, hechicería, apartó a los israelitas de Dios y con los cuales hizo pecar a los israelitas. Una persona que está, un padre de familia, una persona de influencia que está al frente de un pueblo, puede llevar a ese pueblo a pecar. Puede llevar a ese pueblo a pecar. Lo que pasa es que si cada uno de nosotros no manejamos el dominio propio, jamás vamos a poder influenciar sanamente y sabiamente sobre los demás, sobre los hijos. ¿Por qué? Porque es un principio. Das de lo que tienes. Das de lo que tienes. Ellos hicieron pecar a Israel, pero Basa, hijo de Ahías, que pertenecía a la tribu de Isaacar, formó un complot contra él y lo mató en Gibetón, ciudad filistea, que Nadab estaba sitiado con todo el ejército israelita. Duró 2 años porque se levantaron contra él, lo asesinaron, pero se apartó de Dios. ¿Sí? Cuando hay muchos testimonios, muchas cosas que podemos escuchar, recuerdo el testimonio que me viene a la mente de un pastor de apellido Bastardo, no sé si está vivo todavía, era del Zulia. Él es un expresidiario, fue un hombre muy, muy violento, estuvo en una cárcel en Valencia y era tan terrible que le iban a quitar la vida dentro del lugar donde estaba privado de libertad. Y un día él ya había conocido a Jesús, tenía 2 o 3 días de haberse convertido a Cristo en la cárcel, porque allí conoció a Jesús. Repito, era un hombre muy, tenía un portuario delicado, sí, lo querían asesinar. Y un día iba caminando por un pasillo, no podía regresar, lo estaban esperando. Y cuando lo fueron a apuñalear, quienes lo fueron a apuñalear salieron corriendo. Salieron corriendo y porque él lo que hizo fue orar y dijo: bueno, Señor, hasta aquí llegué. Salieron corriendo. ¿Por qué? Porque los que lo fueron a apuñalear tuvieron una visión espiritual. Dios le abrió los ojos, como se lo abrió a Giese, el siervo de Eliseo. Y estos vieron a 2 varones altos, fuertes, con una espada, que en la espada tenía un escrito que decía que Dios es justicia.
Y nada más de lo que vieron, salieron corriendo. Y luego le decían al pastor Leonardo Bastardo, ¿quiénes eran esos tipos? ¿Quiénes eran esos que estaban contigo? El que teme a Dios, la presencia de Dios está alrededor de quien le teme. ¿Ok? En la palabra está esa frase que dice: el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen. Ahora, es muy importante que usted entienda el mensajero de Dios. El mensajero de Dios hoy es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ni siquiera acampa alrededor nuestro, sino que está dentro de nosotros acampando en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque cuando usted se aparta de Dios, cuando hay gente que se aparta de Dios, tienta a Dios a que Dios se quite de su lado y lo proteja. Hay muchas personas que asisten aquí en la iglesia. Yo le voy a decir una cosa. Por ejemplo, ¿cómo es el sistema religioso de un venezolano? Un venezolano que quiere arreglar su vida, que es católico, va al brujo un viernes para que el resto de su vida esté bien. Más nunca va al brujo. Así hay gente que viene a la iglesia un día, no sigue viniendo, sino que viene un día para que la vida se la arregle como si el pastor o el apóstol fuera un brujo. Así no es. A Jesús, cuando lo conocemos, lo debemos de seguir cada día de nuestras vidas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque a Jesús no se sigue con talentos humanos. A Jesús no se sigue por conveniencia, sino porque ves la necesidad en tu corazón y en tu mente de permanecer con Él, de caminar con Él. Porque nadie en este mundo te tratará como Él. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu tío, ni tu tía, ni tu abuela, ni tu abuelo. Te tratarán y tratarán en tu corazón con Él, como Él solo puede tratar. Él es el único que puede llegar a lo más profundo del corazón y de tu alma. Pero eso sí se lo tienes que decir e ir a Él a solas, con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Este hombre se alejó de Dios, apartó a Dios de su vida y le vino una desgracia. Ahora, no significa que le va a pasar a todos los rebeldes de este mundo así, porque luego de él viene un rey que era igual de malo o peor de malo y duró más de 20 años. Dios es el que sabe cuando llegas, cuando te envía, cuando te lleva. Y tan pronto como empezó a reinar, mató a toda la familia de Jeroboam. ¿Por qué asesina a toda la familia del rey? Para que no quedara nadie vivo y que no pudieran vengarse de él. Sí. Conforme a lo que el Señor había anunciado por medio de Ahías de Silo, Baasa exterminó por completo a la familia de Jeroboam, no dejó vivo a nadie. Ya esto estaba profetizado de parte de Dios. Así como está profetizado o está declarado de parte de Dios en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Algún día se va a cumplir? Sí. Y por eso, ¿por qué estamos llamados a apartarnos del mal? Porque el mal tiene como paga la muerte. ¿Qué es la muerte? La separación eterna de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado no confesado es arrogancia, es altivez, es presunción. Y bueno, yo quiero compartir algo personal. Sí, ¿sabe que yo quería estudiar medicina? Quise estudiar medicina. Yo se lo dije a mi esposo una vez. Ahí cuando hay personas, a mí me sorprende cuando hay personas que me dicen, es que usted sí es humilde, usted sí es sencillo y tal y qué sé yo. Y mi esposa sabe que no era así, ¿verdad? Y cuando teníamos como 5 años casados, porque presumido, oye, no, el hermano mayor de la Viquina. Y Rubia me dijo, uy, gracias a Dios que no te graduaste de médico, porque si no, ¿cómo estuvieras tú caminando por un hospital, una clínica con una bata blanca? Y yo,
Me puse a reír, pero eso me llevó a pensar en mí. Es cierto que nosotros no debemos de ser egoístas, pero sí debemos de pasar tiempo pensando en nosotros, cómo somos. Porque si te conoces vas a ser libre o esclavo. Y bueno, ¿por qué quería estudiar medicina? Por ayudar a la gente, por ser servicial, más nada. Dios de todas maneras me dio la bendición de servirle a Él para que la gente sanara su corazón, para que la gente sane su vida, para que la gente sane relaciones y sane su peor enemigo, a sí mismo. ¿Recuerdan cómo comencé? Conozco gente que no se crió con papá, súper rebeldes, que ahí están sudando la gota gorda. Pero conozco gente que se crió con papá, que son rebeldes también, presumidos, arrogantes, fingen sumisión. No se le ve que están luchando por ser sumisos, sino que la fingen, porque a la primera de cambio sacuden y sueltan al garrapatero. La vida es muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque todo emana del corazón. Del corazón eres como decides ser. Un rey malo, otro que se levanta contra ese rey, lo asesina y extermina toda su familia. A veces creemos, y aún hoy habrán personas en este posmodernismo, después del siglo XX, habrán personas que creen que destruyendo a toda una familia, nadie se va a vengar. Y Romanos, capítulo 12, dice, mía es la venganza, yo pagaré. Que quien realmente aplica justicia sobre la vida de los seres humanos es Dios. Porque a ninguno de nosotros se nos es dada la autoridad para quitar o dejar vidas. Entonces, no dejó vivo a nadie. Hay personas que no hacen eso literalmente, pero en el corazón no dejan vivo a nadie. Esto fue a causa de los pecados que Jeroboam había cometido, con los cuales hizo pecar a los israelitas, provocando así la ira del Señor Dios de Israel. Entonces, todo está, por ejemplo, fueron criados por un mismo papá, venían del pueblo de Israel, o sea, para que lo entiendan, era de la misma iglesia, todos eran evangélicos, pero con unos corazones espectaculares. Cada quien con un corazón diferente. Les voy a enseñar a ser sumiso, no importa la crianza que usted traiga. Decida entender y ver que la sumisión agrada a Dios, más nada. Decide entender y ver que la sumisión agrada a Dios. Y si usted es sumiso a Dios, no a los hombres, lo único es que Dios te pone hombres al frente tuyo como autoridad, que no podemos decir yo me sujeto a Dios, porque toda autoridad es puesta por Dios. Papá, mamá es puesta por Dios. Y así es fácil pensar, no, yo me voy a sujetar a Dios, no al hombre. El que se sujeta a Dios, teme a Dios, ama a Dios y entiende que Dios le guía y le demanda que se sujete a Él, lo hace porque entiende que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre, de Dios. Lo hace por eso. Temor a Dios, porque desde Él es que viene la vida. Temor a Dios, porque su palabra se cumple por encima de todo. Sigue diciendo, por favor, 32.
entre Asa y Baasa, rey de Israel, hubo guerra continuamente. O sea, reinó el tiempo que reinara, pero reinaron en continua pelea. En continua pelea. Hay cosas importantes que ya hemos compartido. Es algo de prioridad enseñar a nuestros hijos carácter y no talentos. El carácter o fruto del Espíritu Santo, no talentos. Que nuestros hijos sepan y que nosotros mismos sepamos reaccionar con amor, con bondad, con fe. Oído al tambor, decía un pastor de Valencia. Oído al tambor, mansedumbre. Mansedumbre. Templanza, dominio propio. Porque contra tales cosas no hay ley. Cuando reaccionas con amor, con paz, con paciencia, con benignidad, con mansedumbre, con templanza, cuando reaccionas así, no hay ley que te esclavice, no hay ley que te prive de libertad, no hay ley que te condene, porque el carácter del fruto del Espíritu Santo, de obedecer al Espíritu Santo, te libera de cualquier ley, porque el que actúa como el Espíritu Santo actúa, tienen que decirle: oye chico, pero por lo menos di una grosería para poder agarrarte y echarte mano, porque así es que es. Y esto es un reto, porque usted dirá, usted a lo mejor está visualizando un área de su vida. Bueno, en esta área a mí no me agarra en esta área, pero en otra, y otra, y otra. Y ese es el error de los cristianos, que miramos nuestra perspectiva, pero arriba hay uno y dentro del corazón hay uno que ve nuestros corazones. Y que de allí es que muere la vida. Y por eso que usted ve personas discutiéndose, peleándose, que son mejores que otros, o resistiendo la autoridad que otro tiene. Porque la autoridad no es un invento del hombre, la autoridad es algo de Dios. Y la autoridad es algo que, por ejemplo, los hermanos menores deben ver con autoridad a los hermanos mayores. El primer hijo tiene que ver con autoridad a sus padres. Sean correctos o no sean correctos, sean buenos o no sean buenos, sean perfectos o no sean perfectos. Allí parte todo el problema de estos que no escatimaban esfuerzo en quitar la vida de una manera tan como que si fuera ir a comer golfeado allá al centro. ¿Por qué? Y si hay una cosa, por ejemplo, que he aprendido en los congresos sobre el Espíritu Santo en Bogotá, Colombia, en Guatemala, en el Rey Jesús, si hay una sola cosa que he aprendido es: necesito ser obediente a Dios. Pero en esa búsqueda de obediencia a Dios, entendí que tenía que revisar mi vida de la obediencia a todo ser humano que tuviese una autoridad sobre mí. ¿Y quién tiene una autoridad sobre mí? Todo aquel que tiene un poder para servirme. ¿Por qué? Porque todo aquel que tiene poder para servirme es primero. Porque el mayor de todos es el servidor, el que sirve. El mayor no es el que saca 20. Yo fui alumno de 20, de 19, de 18. Perdone la arrogancia un poquito, ¿no? Pero fui alumno que cuando quería sacar 5 para sacar 10, listo, lo sacaba. Profesores en la universidad, yo le decía, yo pensaba que era humilde, le decía, voy a sacarle tanto. Bueno, vamos a ver, y le sacaba la nota. Y eso no, los éxitos no me dieron humildad. Los éxitos
alimentaron mi arrogancia. Una arrogancia que nadie veía, pero estaba. ¿Se acuerdan el dicho de aquel? Duerme con él o duerme con ella. Bueno, a una de las personas que Dios usó para esa arrogancia disfrazada de sencillez fue a la que dormía conmigo. Y duerme todavía porque no se ha muerto, y yo no estoy en el cielo predicándole a ángeles, porque a los ángeles no se les predica, ellos son. ¿Bien? Mi esposa sabía hasta que me dijo eso. Qué arrogancia. Y como Dios me sacó de allí, la Biblia dice que de donde Dios me sacó, yo puedo mirar quiénes son, para darle de gracia a los que necesitan la gracia de dejar de ser arrogantes. Porque no se nota, no se ve. La palabra presunción, mire, la vi en la iglesia, hay mucha gente presumida. Hay mucha gente presumida. Mire, cuando yo no era cristiano, yo pensaba que eso de la cifrinita del barrio, que saludaban nada más a los, que no saludaba a nadie, para no juntarse con la chusma, yo pensé que era nada más. Yo he sido miembro de 3 iglesias diferentes en Ciudad Bolívar, donde nací, en Cristo. Estuviera allá todavía, en Caracas y aquí. Y en cada iglesia he visto eso. La presunción, el presumir, que no tiene nada que ver con humildad y sencillez. Porque la humildad y la sencillez nos lleva a nosotros a servir, a servirnos los unos a los otros. No produce celo, el celo del rechazo, el celo de no me cae este, no me cae aquel, no me cae aquella. Y si dije 3 iglesias, a mí nadie me pregunta después de la predica, apóstol, aquí también. Ya estoy diciendo que he estado en 3 iglesias y aquí también lo veo. Quisiera decir, lo veía. Lo veía. Se dieron cuenta que para llevar a algunos al arrepentimiento primero me crucifiqué. Porque tú no vas a ver nada que no conozcas. Si Dios te sacó de donde Dios te sacó, tú vas a observarlo. Pero nunca a reprocharle a la gente, no. Sino enseñarlo así como lanzar una pelotita de goma, a quien le caiga, bueno, que lo agarre. Cuando una persona es arrogante, Ángel, presumido, quita vida sin importar. No le importa llevarse a todo un pueblo, alejarlo de Dios. Porque Jeroboam, este hijo de Jeroboam, no les importó alejar a la gente de Dios. Hay muchas maneras de alejar a la gente de Dios. Si eres una persona resentida contra otra, amargada contra otra, vas a llevarte a otros a alejarla de esa persona. He terminado. Yo creo que con ese consejo, y le voy a aconsejar a todos los malos papás y malas mamás que están aquí: desautoricen a sus hijos de las armas de guerra que tienen contra ustedes. ¿Cómo, apóstol? Vaya y dígale en su casa: hijo, perdón, hija, perdóname. He sido tan mala contigo, he sido tan malo contigo, perdóname. Que no tenga nada que reprochar, porque ya usted pidió perdón. Desarme a sus hijos con esa lengua viperina que tengan, con ese odio del corazón, que no tengan nada que señalarle a usted. Que ya no sé, yo de verdad voy a decir, Dios los ama. Si no los amara, no soltara esta pildorita, ¿sí? Y para la gente que está, porque es fácil predicar y dar mensajes general.
Yo creo que usted viene, creo que usted quiere ser edificado, yo creo que usted quiere volar por encima de usted mismo, porque usted no tiene que competir con nadie más. Usted se tiene que ver en un espejo, mirarse al espejo y competir con usted mismo. Porque la tarea suya es ser mejor para Dios cada día de su vida. Y Dios quiere llevarlo de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y de victoria en victoria y de restaurante en restaurante y de buen trabajo a buen trabajo. Pero es tu corazón. No tiene que competir con nadie. Pero sí le digo a los papás y a las mamás. Y si tu mamá no está, papá, simplemente le pido perdón por mí y por su mamá que no está. O le pido perdón por mí y por su papá que no está. ¿Por qué? Porque si hay algo que envenena el alma y le envenenó el alma a esta gente, era el resentimiento y la amargura en el corazón. El rencor, el rechazo y el resentimiento unos a los otros. Pero mire, así un familiar te haga rodar por un desierto en la vida, Dios siempre en ese desierto te va a proteger y te va a bendecir. En el nombre de Jesús, así como protegió a David. Y es muy importante que entendamos que esto no es un asunto. No eres solo en el mundo y no eres Dios. Así que hay que actuar como Dios dice. Y entendemos que no es. En algún momento escuché a alguien decirme: Arnaldo, no te preocupes, que ese no tuvo papá. Ay, hermano, de verdad eso no depende de que tuvo papá o que no tuvo papá. Conozco hombres que tuvieron papá que son tan servidores, tan obedientes como aquellos que no tuvieron un papá allí en casa. Y conozco hombres que así teniendo papá, que la mujer lo reduque. Así de sencillo. Y los cumbres, hermanos, que esto les corta el progreso, les corta la bendición, les corta muchas cosas. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Como dice la palabra, que saborearemos cosas muy bonitas, sabrosas, obedeciendo a Dios en el nombre de Jesús. Es obediencia a Dios. ¿Cree usted que Dios le habló? ¿Cree usted que Dios le habló? Obedezca, más nada. Hay gente que quiere que... Póngase de pie, por favor. Y músico para arriba de una vez. Y creo que hay cosas muy puntuales, ¿sí? Vaya y pida perdón. Pida perdón. Si usted, mire, usted sabe cómo se le quita haber sido el peor papá del mundo y la peor mamá del mundo. Cuando usted va y pide perdón, Dios borra. Dios borra. Dios borra. Dios borra. Y queda en cero todo. Y quiero decirle a ustedes, muchachitos y muchachitas, si su papá o su mamá les ha pedido perdón, ante Dios eso está borrado. 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 Y usted está corriendo el riesgo, o usted anda caminando rechazando la autoridad de Dios. Y es bonito aquí de cantar de papá y tal y qué sé yo. Y Dios hace milagros. Para mí es un honor decir: hola, soy hijo de madre soltera. Y que hay un Dios que le enseña a uno a ser papá. Y cualquiera puede decir: si volvieras a nacer, ¿te gustaría estar con tu mamá y tu papá? Después de tener 58 años, yo le doy gracias a Dios de haber sido hijo de madre soltera, porque nunca hubiese buscado la paternidad de Dios para mi corazón. Ahí está la diferencia. Pero el que cree que lo tiene todo y no busca esa paternidad de Dios, está equivocado. Porque cuando Noé construyó el arca estaba construida, pastor. ¿Y quién calafateó el arca? Dios.
Dios tapó los huequitos que quedaban. Por eso, un arca puede estar bien grande, tener un poco de animales dentro, pero se hunde. Porque necesitamos que Dios calafatee, que Dios tape los huecos que quedan. En el nombre de Jesús. Oh Dios, gracias. Dígale a Dios conmigo, Padre Celestial, calafatéame. O sea, tápame los huequitos que tengo. Sana mi corazón quebrantado. Para no tener resentimientos como los hijos de Jeroboam lo tenían. Como ellos levantaron enemigos y fueron enemigos de otros. Dios, ningún papá, ninguna mamá, mis padres no tienen que caer a mis pies para que yo les perdone. Lejos esté de mí tener a mi papá o a mi mamá a mis pies. Nunca lo tuve, nunca lo hicieron, nunca esperé que lo hicieran. Y que me agarraran los pies y que yo quitara mis pies de ellos. Señor, oro por cada persona que hace eso. Sánales el corazón. Señor, que quitemos de nuestros corazones toda actitud presumida. Tenga su tiempo ahí para meditar en usted y su corazón con Dios. Aún aquellos que fueron criados por sus padres. Pero hay presunción también, Señor. Piense, medite, reflexione. Pídale a Dios que las áreas de su corazón donde tenga vacíos de papá, donde Él no estuvo, donde Él ofendió, hirió, que Dios llene esa área. Para decirle en los brazos de papá, primero hay que decirlo, no cantarlo, primero hay que dejar que Dios obre en el corazón. A veces cantos así llegan es al alma, pero han de llegar al corazón para que nuestros corazones cambien. En el nombre de Jesús, deja que Dios te sane. Él habla, Él te habla, deja que Dios te libere. El efecto de tener un papá, de haber sido criado por un papá, el efecto es no tener miedo, ser lanzado. Yo te pediría y te enseñaría prudencia, sabiduría. Seas hombre, seas mujer, que calme toda impetuosidad en el corazón. ¿Sabe? Lo tuve una vez. Luego que Dios me reveló su paternidad, fui impetuoso. Como dicen en Ciudad Bolívar, mira, y este se avispó. Nada. Como vi un Dios que me amaba, me ayudaba. Ay, lo usé mal. Dios quiere la sencillez, la humildad para servir. Y servir es ver a otro mejor. Aquellos que están en necesidad, poder extenderle la mano para que Dios lo levante. No como Basán, que lo que buscó fue matar, exterminar, destruir. Jesús sana las heridas de tu corazón. Jesús sana las heridas de tu alma. Jesús vino para salvarnos. Vino para salvarte. En el nombre de Jesús, desátate de todo pensamiento violento, de todo pensamiento de rabia. Quita la carga que tienes de actuar con rabia, de actuar molesta, de actuar. Quita esa carga. Si tú viniste hoy, esta prédica era para ti.
Dios te quería hablar hoy. Yo le doy gracias a Dios que oro, sabe dónde voy a predicar, el pasaje que viene, los siguientes versículos, capítulo 16. O sea que no es un truco mío. Hoy quiero decirle a todos los hijos, ¿sabe qué? Perdone y olvide, y no tenga necesidad de reprochar. Cuando usted perdona y olvida, ya no tiene necesidad de que su papá y su mamá se enteren que usted le dolió muchísimo aquella vez que estaba chiquito, que bueno, pues que le metieron el hisopo en la nariz y tal, y que no estaba y usted echó sangre. Olvídese de esas tonterías, que eso ya pasó. Perdonen que le diga tontería, algo tan importante en tu vida. Pero olvide, perdone. Es una decisión. Mientras usted sabe que le vuelve loco a usted, cuando usted tiene pensamientos raros en la cabeza, cuando usted mantiene malos recuerdos, eso le afecta, eso le inestabiliza, eso le quita la paz. Y usted se sienta al lado del diablo a acusar a su papá, a su mamá o a cualquier familiar. Usted lo que hace es acusar, 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 por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. Y no, Dios perdona. Por tu culpa no fui feliz. Por tu culpa no fuiste conmigo al colegio el día del padre. Eso se celebra hace como 10, 15 años. No se preocupe por eso, eso es un invento nuevo. Es verdad. Ay, por tu culpa no fuiste el día del padre a correr a competir conmigo. ¿Y cuál es el problema? Yo no estoy enfermo, yo no soy una persona traumada. Y partida doble. Mi madre nunca pudo ir a un acto de colegio porque estaba trabajando. Y cuando yo le decía, mamá, que tienes que ir, que no sé qué más, me decía palabras que no puedo decir aquí. Decía, la maestra esa no te da comida a ti. Yo tengo que trabajar para que comas. Tengo que trabajar para que tengas cuadernos. Tengo que trabajar para que estudies. Y siendo un niño yo entendí. ¿Acaso no voy a entender que trabajaba? Pero hay gente que, ay, nunca de chiquito mi mamá fue al colegio para yo regalarle la flor y decirle del cielo cayó una rosa. Mi madre la recogió, se la puso en la cabeza y el ladrón se la robó. Por favor, sea valiente, así como usted es fuerte en tener malos pensamientos, sea valiente en sacarlos y pensar lo bueno para con los demás en el nombre de Jesús. Y sé valiente para pasar al frente para que oremos por tu vida. Y sé valiente para decir, Señor, yo dejo aquí todo lo malo que tengo, sea valiente en el nombre de Jesús. Si no pasan el siguiente 30 segundos, bueno, nos vamos, oro y nos vamos en el nombre de Jesús. ¿Qué están pensando ahí? Arranquen de una vez, metan primera y corran. Señor, gracias. Hazte de cuenta que tu corazón tiene huequitos, que por ahí se mete el agua y se hunde el barco. Dios va a sanar tu corazón en este momento. Dios va a sanar tu corazón. Dios va a sanar tus heridas. Va a creer, van a creerlo. No somos nosotros, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está aquí. Él está aquí. Vamos, pastores, pasen por favor.
nos has dejado, no hay otro lugar donde yo quiera estar que en los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir de los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá. Yo no me quiero ir de los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá. Yo no me quiero ir de los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá. Yo no me quiero ir. Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. Tienes palabras para mí. Palabras para mí. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí y en el altar me quedo. En el altar te conocí, en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Padre, muchas gracias, muchas gracias. Espíritu Santo, gracias, porque toda sanidad, todo milagro, todo corazón restaurado, eres tú quien lo haces, eres tú quien lo has hecho. Gracias por el corazón que perdona, gracias por el corazón que se dispone, gracias por el corazón que toma decisiones, gracias por cada padre, madre que toma la decisión de humillarse para ganar. En el nombre de Jesús, llévalos con bien,
para tu honra y gloria, Señor. Amén. Amén. Dios me les bendiga. Dele fuerte ese aplauso al Señor.